Bueno, buenas noches. Con este tema comenzamos entonces la primera unidad, que son funciones reales de variable vectorial, ¿sí? Bien, estos temas en el primer semestre se dieron en forma presencial porque tuvimos una sola clase, una sola semana de clase. Por eso no estaba dentro de las grabaciones que yo había hecho. Así que bueno, vamos a comenzar ahora con el primer tema entonces de análisis 2. Bien, ¿qué es lo que les dice? Una función real de variable vectorial es una aplicación tal que a n upla ordenada de un conjunto D incluido en R a la n le hace corresponder un y solo un elemento de los reales, ¿sí? Entonces acá esa n upla ordenadas sería x1, x2, xn. En el caso de que estemos trabajando con R cuadrado, sería el par ordenado xy. El caso que estemos trabajando con R cubo, en el caso de que estemos trabajando con R cubo, sería x y z, ¿sí? Entonces, esto representa, lo podemos expresar como el vector x. Entonces, a cada x de R a la n le hace corresponder un número real u, que es f en función de ese x. Entonces, por ejemplo, podemos tener f de xy igual a x cuadrado más 2xy, o podemos tener f de x y z igual a x más y más z, ¿sí? ¿Por qué vamos a poner siempre estos ejemplos? Porque son las únicas funciones que en cierta manera podemos representar. En realidad la única que podemos representar es una función de dos variables, z como función de xy. Pero en este caso lo que representamos es el dominio, porque estamos en un mundo tridimensional, entonces no podemos representar más allá de 3 dimensiones, ¿sí? Bien, ¿a qué llamamos dominio de una función? El dominio de una función, en este caso para una función f de xy, es el par xy, tal que xy pertenezca a r cuadrado y z sea función de xy. En el caso de que eso sea una función de 3 variables, entonces sería la terna x y z, tal que x y z pertenezca a r cubo y se cumpla que u sea f de x y z. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una función que es f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado y quieren encontrarle el dominio. Bueno, ¿qué es lo que tienen que ver ustedes? Que la función es una función real. En este caso la función es del tipo polinómica y toda función polinómica está definida para todo r cuadrado. O sea, ustedes la veían, por ejemplo, para el caso de una función de una variable. Bueno, ahora véanla para un caso de dos variables. Para una de una variable está definida para todos reales. Bueno, en el caso de dos variables va a estar definida para todo r cuadrado. Entonces, el dominio de la función directamente es todo r cuadrado, ¿sí? Y eso es lo que graficamos. Por ejemplo, podemos tener que la función sea x más y sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, en este caso, esta función es una función racional, en donde el denominador siempre tiene que ser distinto de cero y la única forma de que la suma de dos términos cuadráticos sea igual a cero es que ambos sean cero. Entonces, en este caso estamos sacando el 0, 0. Significa que el dominio van a ser todos los reales menos el conjunto formado por el 0, 0. Si yo lo voy a graficar, entonces en el plano XY saco el origen de coordenadas. Otro ejemplo, si tenemos la función x cuadrado más y cuadrado sobre x por y, entonces, ¿qué es lo que debe cumplirse? Que x por y sea distinto de 0. Entonces, como un producto es distinto de 0, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que x sea 0 o que y sea 0. ¿Sí? Entonces, el dominio, ¿qué es lo que va a hacer? El par xy, tal que xy pertenezca a r cuadrado, siempre se coloca a qué conjunto pertenece. Y después se coloca la condición. En este caso, que x sea distinto de 0 o que y sea distinto de 0. Si yo lo voy a graficar, entonces, que x sea distinto de 0, ¿qué significa? Que voy a sacar todo el eje y, ¿sí? Y que y sea distinto de 0 significa que saco todo el eje de las x, ¿ven? Entonces estoy sacando los ejes coordenados, el dominio sería todo el resto.
Entonces, fíjense, acá en este caso el dominio son todos los r cuadrado. Acá ya saco un punto. Acá estoy sacando dos rectas, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, la función es el logaritmo natural de x más y menos 2. Entonces, ¿qué es lo que debe cumplirse en este caso? Como es una función logarítmica, yo sé que x más y menos 2 tiene que ser mayor que 0, porque la función es una función real y logarítmica. Entonces conocen para qué estaría definido. Siempre lo que está dentro del argumento, el logaritmo, tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, ¿eso qué implicaría? Que y tiene que ser mayor que 2 menos x. ¿Qué pasa? Yo acá lo que voy a buscar es lo que llamo la frontera. ¿La frontera qué sería? Cuando x más y menos 2 es igual a 0. Y eso se cumple cuando y es igual a 2 menos x. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a graficar en primer lugar? Van a graficar esta frontera. Esta es la frontera que grafican. La frontera vendría a ser esta recta. ¿Por qué la estoy graficando en línea punteada? Bueno, porque precisamente no va a pertenecer al conjunto. ¿Qué es lo que va a pertenecer al conjunto? Todos los valores que están por encima de esa recta, porque de acuerdo a la desigualdad que tengo, y tiene que ser mayor que 2 menos x. Entonces, significa que el dominio van a ser todos aquellos valores que estén por encima de la recta y igual a 2 menos x. Bien, y otro ejemplo, si estoy ya en R cubo, entonces tengo la función u, que es la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z al cuadrado. Como es una raíz cuadrada, entonces significa que el radicando, que en este caso es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z al cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0. Nuevamente, ¿qué es lo que hago? Y busco la igualdad. La igualdad, que es la frontera, es cuando 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z al cuadrado es igual a 0. ¿Eso qué significa? Eso que me da, y me da que x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado sea igual a 4. Es decir, yo lo que hago cuando encuentro la frontera es determinar qué gráfica tendría. En este caso, mi gráfica es una recta, una curva. Bueno, en este caso, mi gráfica es una superficie. Esa superficie es una esfera, ¿sí? De radio 2, ya lo vamos a ver. Entonces, lo que me está diciendo es que yo voy a tomar todos aquellos valores con la desigualdad. Una vez que encontré la frontera, que es la igualdad, ahora tengo que ver qué valores de x y z cumple esta desigualdad. Y van a ser todos aquellos valores interiores a la esfera de radio 2, ¿sí? Bien, eso con respecto al dominio. ¿Qué pasa con la imagen? Bueno, la imagen de una función serían todos los valores de z que pertenecen a los reales y que z sea igual a f de x. Y entonces, bueno, ahí analizamos los distintos ejemplos. Por ejemplo, en el caso 1, como z es x cuadrado más y cuadrado, la imagen van a ser directamente todos los reales. Ahora, casi ya me detengo un poco más, que es en lo que llamamos gráfica de una función. La gráfica de una función f de x y, que es la única que puedo graficar, va a ser la terna x y z, tal que x y z pertenezca a R cubo y z sea función de x y, ¿sí? Entonces, yo voy a graficar z igual a 4 menos 2x menos y. ¿Qué pasa en el espacio? Cuando ustedes estaban en el plano y tenían que graficar una curva, entonces bastaba con que les dieran unos puntos nada más como para poder graficar la curva. Unían esos puntos y encontraban la curva correspondiente, por más que no supieran identificar la ecuación con la gráfica correspondiente, pero bastan con darle unos puntos y unían esos puntos. Acá, al estar en el espacio, yo no puedo darle puntos para poder encontrar la gráfica de la función. No me sirve, ¿sí? Porque estoy trabajando precisamente en el espacio. Entonces, ¿qué método vamos a utilizar para graficar? Bueno, vamos a comenzar con lo que se llama la intersección con los ejes, ¿sí? En este caso, entonces, tengo la intersección es cuando voy haciendo de a 2 iguales a 0 las variables. Entonces, si hago x igual a 0 e y igual a 0, me queda z igual a 4.
Si hago x igual a 0 y z igual a 0, me queda igual a 4. Y si hago y igual a 0 y z igual a 0, me queda x igual a 2. Entonces grafico los puntos en el espacio. Esto no me dice nada, me va a decir solamente por dónde estarían pasando, por dónde está pasando, dónde corta los ejes, la superficie que yo tengo. Pero ahora voy a utilizar lo que se llaman las trazas. ¿Y qué son las trazas? Son curvas de intersección de la superficie con los planos coordenados. Entonces, si yo quiero ver la traza en el plano XY, hago z igual a 0 y encuentro que me da 4 menos 2x menos y igual a 0. Esta es la ecuación de la recta. Entonces yo grafico con los puntos de intersección que tenía, bueno, a ver, lo voy a hacer mejor. Con los puntos de intersección que tenía, entonces grafico la recta que me estaría indicando acá en el plano XY. Si yo quiero ver lo que ocurre la traza en el plano YZ, entonces hago x igual a 0. ¿Y qué es lo que me queda como resultado? Otra recta, pero en el plano ZY. Entonces, uno de estos dos puntos que me estaría de intersección entre la superficie con Z e Y. Y si quiero encontrar la traza en el plano ZX, entonces hago y igual a 0. Y ahí entonces encontraría esta curva, que es la que me estaría uniendo, la traza en el plano XZ es la que me estaría uniendo estos dos puntos de intersección. Ya, por ejemplo, con esos dos puntos yo puedo determinar que mi superficie en este caso es el plano.